Estar bien informado es estar aquí. Red PM Noticias. Por cierto, y bueno, pues hablando de cuestiones que tienen que ver con el presidente de la República, ¿qué le parece si escuchamos la opinión del maestro Javier Soto Morales? Él es abogado y académico de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara. ¿Cuál es el tema de esta semana, maestro? Para darle la bienvenida, bueno, pues las repercusiones de extinción del INAI, este órgano de transparencia. Y es que, bueno, pues estamos hablando de otro tema que ha sido pues impulsado por el presidente y cuáles pueden ser estos efectos negativos. Adelante, maestro. Bienvenido, buenas tardes. Red PM, el análisis. Hola Pablo, un gusto estar como siempre, cada semana y ahora iniciando el año con tu auditorio y obvio acompañándote en este programa. Te mando a ti y a todos los que nos escuchan un fuerte abrazo, los mejores deseos y muchas bendiciones para este retador 2021 que apenas inicia. Y bueno, nuevamente nos vemos en temas que día a día desde el micrófono presidencial todas las mañanas pues vemos que se lanzan, se anuncian hoy ante una situación en donde nos debiéramos de ocupar ciudadanos y gobierno de temas, creo yo, más relevantes, dada la situación sanitaria, dada la situación económica y social que está viviendo el país. El presidente vuelve a temas que creo, y en mi opinión muy personal, atentan contra la fortaleza de las instituciones, el sistema democrático de nuestro país, y bajo el argumento de ahorrar, de recortar recursos, de la llamada austeridad republicana, que en unos casos, para los que opinamos en este sentido, creemos que resulta ser un austericidio. Nuevamente, López Obrador pone el tema del presupuesto y ahora de manera muy enfocada en contra de los organismos autónomos. Esos organismos que pues dan un balance al ejercicio del poder y que en días pasados el presidente dice que le apuesta a su desaparición. El día de antier presentó a su gabinete pues la propuesta para que se trabaje en las próximas semanas y presentar en febrero una reforma constitucional para su desaparición. Estamos hablando de, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, así como la Comisión Federal de Competencia Económica, la COPESE. Estas instituciones, estos organismos autónomos que en otras democracias o en otros sistemas democráticos operan desde un sistema constitucional tal y como está previsto en nuestra propia Constitución, pues a final de cuentas son funciones que se realizan de una manera especializada, fuera de lo que es la administración centralizada o lo que conoceríamos en términos generales como el gobierno federal. Como podemos ver, estos institutos, estas comisiones, son ámbitos especializados, muy especializados, que difícilmente se podrán llevar a cabo desde el gobierno federal o la administración centralizada, repito. Es ahí en donde con esta situación, el absorberlos, por ejemplo, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la Secretaría de la Función Pública, por la misma Secretaría de Energía, pues obvio, y desde esa perspectiva creo que afectaría muchísimo al Estado de Derecho y a la institucionalidad de nuestro país. Hoy México requiere instituciones fuertes, no destruirlas. Creo que el buscar desaparecer estos organismos autónomos atenta precisamente contra el sistema democrático, contra nuestra Constitución y le apuesta a una concentración de poder en el Ejecutivo Federal. México no está para distraerse hoy en esos temas, repito, hay prioridades y México, por el contrario, debe de apostarle a fortalecer las instituciones democráticas, el sistema de salud, la economía, tantas prioridades, Pablo, que tenemos y nuestro presidente nuevamente distrayendo de lo importante. Es aquí donde los mexicanos debemos exigir que se sostengan y se mantengan instituciones como estas, que son pesos y contrapesos. El presidente y su administración no deben de ser juez y parte.
es peligrosísimo, porque de ahí se violentarán derechos humanos. Ya lo hemos visto en el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde el presidente propuso a una persona cuyo perfil es afín a él y a su ideología, y hoy la comisión pues ha dejado muchísimo que desear en la atención a los derechos humanos en nuestro país. El desaparecer los institutos autónomos afectará la confianza todavía más de los ciudadanos, de los generadores de empleo, de la actividad económica, de los países de los que México es socio y obvio afecta la seguridad jurídica de nuestro país, de por sí ya muy abollada. Es importante proteger los derechos humanos. Los atropellos, como tiempo o décadas atrás, aquel otrora sistema priista, la presidencia imperial, que tanto atropelló y violentó derechos, pareciera que nuevamente aparece. Ya lo decía el señor Bartlett antier saliendo de esta reunión donde se presentó por el presidente esta propuesta, que el gobierno puede absorber todas estas funciones de los organismos autónomos. Una visión gobernista que, repito, atenta contra los derechos ciudadanos. Aquí no es un tema de ahorrar. Está probado en México y en otras naciones democráticas que este tipo de organismos autónomos crean valor, no son un costo. Más bien veríamos la ineficiencia de esa administración centralizada que en muchas áreas crean realmente un costo carísimo para nuestro país por su ineficiencia. Institutos, en este caso, como el de acceso a la información, son relevantes. Hoy más que nunca tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación que oculta información, que asigna de manera directa miles y millones de pesos a través de contratos que los mexicanos no podemos conocer ni acceder. Ejemplo, el de las vacunas ahora contra el COVID, en donde se ha reservado el gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública la información relativa a esos contratos por 5 años. El gobierno está jugando a ser opaco. El gobierno busca, el señor López Obrador quiere concentrar el poder y por ello no tener contrapesos en ningún lado. Y eso es lo que busca con esta propuesta de desaparecer los organismos autónomos. Se busca imparcialidad e independencia. Y esto es lo que tienen estos organismos autónomos. Además de técnicos, de profesionales especializados en sus materias, hay imparcialidad e independencia. Y esto, pues de alguna manera, genera esa fortaleza que no está sujeta a los vaivenes políticos y económicos de la circunstancia. México no puede estar sujeto al capricho de un solo hombre o de un grupo. Debe haber instituciones que, independiente de quien llegue, del color que sea, del partido del que provenga, esas instituciones se mantengan sólidas y trabajando por los ciudadanos, por el Estado de Derecho y, obvio, por los derechos humanos. México, al desaparecer los organismos autónomos, va a violentar las obligaciones suscritas, por ejemplo, en el TEC-MEC, el otrora llamado Tratado de Libre Comercio, e incurrirá en incumplimientos serios, además de una grave y seria desconfianza, no solo interna, sino también hacia el exterior y, repito, con los países de los que México es socio. Ojo, Pablo, que rompamos esta inercia que se promueve desde el Ejecutivo Federal en cuanto a la desconfianza y la concentración del poder. Requerimos un México cuyo sistema democrático nos garantice seguridad y respeto a los derechos humanos a todos, pesos y contrapesos, y haga de México precisamente una nación confiable, en donde todos los mexicanos estemos unidos por un México que rompa esa desigualdad, que combata al enemigo número uno, que es la pobreza. Si estamos unidos los mexicanos con instituciones fuertes, tendremos un país con una proyección y un futuro seguro garantizado. De otra manera, seguiremos igual y, obvio, creo que al seguir igual iremos poco a poco peor.
Este es mi comentario esta semana, Pablo. Te mando un abrazo, muy feliz año y un gusto estar contigo y tu auditorio. Pues ahí está esta consideración que es importante pues tomarla sobre todo pues en pues este tema, ¿no?, de reflexión, y es que hay que recordar que bueno, pues México hoy día está posicionado, ¿no?, tiene una muy buena circunstancia de ranking con respecto a lo que está ocurriendo en los métodos de transparencia a nivel internacional. Bueno, pues nuestro país está ubicado como uno de los que ha construido mejores órganos autónomos para pues solicitar todo esto que está sucediendo con respecto a la información pública, así que es importante defender este tipo de organismos. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y regresamos con más? Esto es Red PM Noticias, sigamos hablando en plata pura.